Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana, en nuestro culto unido, pudiendo compartir la palabra del Señor. Y yo quisiera comenzar nuestra conversación en esta mañana recordando un episodio bíblico, allá en Segunda Reyes 18-19, cuando el rey Ezequías estaba ahí en inicio de su reinado con 39 años, todo un joven, enfrentando quizás el mayor desafío de su vida. El ejército asirio, del imperio asirio, estaba destruyendo todos los países vecinos, conquistando incluso la ciudad de Samaria y llevando cautivo a todo el pueblo de Israel. Y él entonces ahí como rey en Jerusalén se enfrentaba a ese gran desafío de un imperio que venía con todo y él obviamente no tenía los recursos. La Biblia dice que él era un hombre muy fiel al Señor, pero que ese desafío era un desafío bastante grande. Fíjate que en determinado momento el rey de Asiria envía a sus tres principales líderes del ejército para armar toda la situación y conquistar Jerusalén. Uno de ellos va y se pone en el muro de la ciudad, en la presencia del pueblo ahí, y envía un mensaje para el rey, que no era solamente para el rey, pero también para el pueblo. Y empieza a decir: ¿en qué ustedes están basando su confianza? ¿Por qué ustedes siguen confiando en el rey Ezequías, en que Dios va a librar a ustedes? Dios no va a librar a ustedes. Las naciones vecinas todas, ¿dónde está el Dios de ellas?, decía este emisario. Otra cosa que decían ellos es: ¿de qué manera ustedes podrán resistir? Ni siquiera ejército suficiente tienen ustedes para venir en contra de nosotros. ¿Y cómo las naciones vecinas pudieron resistir? Nadie pudo resistir al avance del imperio asirio y ustedes tampoco podrán. Así que dejen de confiar en Dios. Ese era el mensaje del personaje que venía contra el rey Ezequías. Y él utilizaba varios argumentos, y uno de los argumentos era muy interesante porque decía: mira, entréguense ustedes como pueblo, y si ustedes se entregan, van a poder vivir, van a tener una tierra, van a tener la posibilidad de plantar sus viñas, de criar sus hijos en una otra tierra similar a esta que el rey dará para ustedes. Así que es un mejor negocio si se entregan ahora. Dejen de confiar en Jehová, porque no vendrá justicia para ustedes. De hecho, él decía que el mismo Dios de ustedes nos mandó acá para destruir a ustedes. Y ante esa propaganda llena de noticias falsas, llena de mentiras, Ezequías y sus líderes se pusieron a buscar al Señor. Y por confiar en el Señor y por derramar su fe ciega en el Señor cuidó y protegió su ciudad. Y la Biblia dice que ahí el ángel del Señor visitó el campo donde estaban ahí los soldados del imperio asirio, y murieron 185,000 personas, soldados, enemigos. Y así fue como se termina el poderío del imperio asirio en el intento de atacar a Jerusalén. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros y con el que vamos a conversar hoy día? Nosotros, al igual que el rey Ezequías, estamos ahí con muchos emisarios gritando en los muros: dejen de confiar en Dios. Mira los hechos, mira la historia, mira lo que está pasando. Dios no tiene solución para ese mundo. La solución está en si usted confía en mí, si usted confía en esto, en aquello otro. Nosotros, al igual que el rey Ezequías, vivimos esa misma tensión. ¿En quiénes vamos a creer? ¿En las noticias? ¿En los especialistas? ¿En nuestro propio corazón? ¿En lo que dice la gente? Ese es el desafío, no solamente para cristianos, sino que para toda persona en el mundo en el cual vivimos. El texto que vamos a estudiar hoy día está en el Nuevo Testamento. Es una carta que el apóstol Pablo escribió a su discípulo, a su hijo amado en la fe, Timoteo. Timoteo estaba liderando una iglesia y algunas iglesias, y el apóstol Pablo le estaba instruyendo. Y ahí en el capítulo 3 de la segunda carta que el apóstol le envía a Timoteo, él empieza hablando sobre la impiedad
de los últimos días. ¿Qué serían nuestros días? ¿No es cierto? En los últimos días los hombres serán así, así, serán una serie de adjetivos que él establece para mostrar cómo el corazón humano se va endureciendo. Y él utiliza en esa argumentación una exhortación al apóstol, al pastor Timoteo, a que tenga mayor preocupación con aquellos que, disfrazándose de piedad, tratan de desvirtuar a la gente, de convencer a la gente a creer en cosas equivocadas, a vivir de una manera disoluta, y eso es lo que mayor peligro estaba llevando a la iglesia en el primer siglo. Gente que se mezclaba y trataba de hacer desviar a la gente del camino del Señor. Y él llama la atención para eso. Y al final él pone un contraste. Él pone el contraste y dice, mira, pero tú en cambio, vuelve a la palabra, vuelve a las Escrituras, porque en ella hay salvación. Lo que vamos a conversar hoy día es sobre de qué manera podemos guiarnos en ese tiempo de tanta confusión. Estamos en el mes de octubre, el mes de la Reforma, el mes en el cual nosotros celebramos el gran impacto que la Reforma protestante tuvo en nuestra historia, en nuestra vida, en el mundo. Y de cierta manera, hablar sobre la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, se hace más y más vital, especialmente por ser un mes con plebiscito, por ser un mes lleno de temas con la pandemia, por ser un mes como es el mes de la Reforma. Así que, ¿cómo podemos guiarnos en tiempos tan complejos como los nuestros? ¿Y cuál es el lugar de la Biblia en nuestras vidas y en el mundo? Desde la Ilustración, el mundo ha vivido una dicotomía entre lo que es sagrado y lo que es profano, y ha relegado la palabra de Dios a una esfera únicamente privada, transformando la Biblia en meramente una palabra de religión y no una palabra viva que debe guiar a las naciones. Y nosotros estamos en esa onda. Muchos de nosotros estamos todavía, aún siendo cristianos, entendiendo la Biblia como, bueno, eso es cosa privada, eso es foro íntimo, eso es cosa de mi corazón. No tiene que ver con mis posiciones políticas, con la forma como educo a mis hijos, con la forma como entiendo el mundo, la sociedad y los problemas. Y ese es el problema. Vamos a hablar aquí sobre la exhortación que el apóstol da a Timoteo para guiar a él y a nosotros en tiempos de crisis. Ahí en el final del capítulo 3, él termina el capítulo 3 con 2 versículos fantásticos que dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, a la luz de ese texto, vamos a meditar sobre por qué la palabra de Dios, por qué la Biblia es relevante para las discusiones y los problemas actuales. ¿Por qué la Biblia es relevante para los temas grandes que tenemos nosotros este mes? Y no solamente este mes, este año raro que estamos viviendo. ¿Por qué la palabra de Dios es relevante? ¿De dónde sacamos esa relevancia? El apóstol Pablo cita 2 cosas. Lo primero, la Biblia es relevante para el mundo que nosotros estamos viviendo, y no solamente de ahora, pero siempre ha sido. Primero, porque es inspirada por Dios. Eso es lo primero que él dice, y eso está bastante obvio en el texto. Pero, ¿qué significa decir que la Biblia sea inspirada por Dios? Aquí lo que el apóstol hace es utilizar una argumentación que juega con el mérito de origen. Es decir, la Biblia tiene el valor que tiene por tener la origen que tiene. Es decir, viene de Dios mismo. Es por haber venido de Dios que ella es valiosa, ¿cierto? Pedro, allá en su segunda carta, dice lo siguiente: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de la parte de Dios. Es decir, la inspiración, esa influencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre los autores bíblicos, haciendo con que todo lo que fuera escrito en la palabra de Dios, verbalmente, literalmente, sea palabra total de Dios. Siendo así,
originaria de Dios, es de Dios para nosotros. Lo segundo que significa ese concepto de inspiración es la idea de autoridad. A ese énfasis da el apóstol aquí, ¿cierto? Significa que Dios, como el autor de las Escrituras, hace con que esas Escrituras sean autoritativas, es decir, tengo que tomar atención y leer con precaución porque viene de alguien que sabe lo que está hablando. Pasa mucho en nuestros días cuando tenemos los temas como la pandemia y las cuestiones de salud, y los programas invitan a quienes, a los especialistas, porque ellos van a hablar desde su expertise, desde su conocimiento. Es decir, ellos tienen una mayor autoridad para poder afirmar ciertas cosas, mucho más que las personas que no conocen. Aquí tenemos el mismísimo Señor y Creador de todas las cosas, aquel que creó y gobierna todas las cosas. Aquí lo tenemos a Él hablando, el especialista por definición, el autor y creador y sustentador de todas las cosas, el que entiende todas las cosas porque Él mismo es el idealizador de todas ellas. Aquí tenemos a Él hablando, por lo tanto debemos tomar eso con la más alta autoridad posible. Es palabra de Dios, es autoridad sobre nosotros. Juan Calvino va a decir lo siguiente: debemos a las Escrituras la misma reverencia que debemos a Dios. Debemos a las Escrituras la misma reverencia que debemos a Dios, porque vino de Él. Pero no solamente eso, decir que la palabra de Dios es inspirada significa decir también que es verdadera. Dios es el autor de toda verdad y Él se revela. Así llamamos la Biblia revelación especial de Dios. Él se revela en las Escrituras. Por lo tanto, Él, que es la verdad última, está descubriendo la verdad ante nuestros ojos aquí en estas palabras, en las Escrituras. Es decir, Él revela a sí mismo para su creación, para que nosotros tengamos la versión original de los hechos. ¡Qué fantástico! Hay muchas narrativas sobre cómo el mundo es, por qué el mundo es así, por qué la gente hace lo que hace. Aquí tenemos a Dios explicando cómo es el mundo, por qué el mundo funciona así, por qué las cosas están como están y cómo encontrar una salida para todo eso. La Biblia es verdad. Esa es la afirmativa del apóstol Pablo aquí. Es decir, Dios exponiéndose y exponiendo la verdad para que nosotros conozcamos la verdad. Y fíjense que es la palabra de Dios que nos ayuda a contrarrestar todas las mentiras que existen en el mundo. Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, Satanás utilizaba incluso partes de las Escrituras para engañar a Jesús, y Jesús respondía utilizando las mismas Escrituras. ¿Por qué? Porque ella es verdad. Nosotros vivimos en un mundo lleno de fake news, noticias falsas. Seguramente usted se ve muy tentado cuando recibe un mensaje diciendo: usted ha ganado 500,000 pesos y lo único que tiene que hacer es responder ese mensaje con su clave de cajero y el dinero llegará a su cuenta. Y uno dice: oh, gané 500,000 pesos, ¿no? ¡Qué fantástico! Uno sabe que eso es mentira, pero ¿cuántos de nosotros no hemos caído en el cuento del tío? No solamente en temas financieros, pero en todos los otros temas. ¿Qué viene a decir la palabra de Dios? Entonces ella viene a revelar cómo el mundo es. Por eso debemos creerla. Por eso es relevante. ¿Por qué? Porque es inspirada, es autoritativa y es totalmente verdadera. Ahora, entender que la palabra de Dios es inspirada nos lleva a tener una postura de sumisión a ella. Lo mismo pasa cuando escuchamos a los especialistas diciendo: tenemos que hacer esto y esto y esto por esta y esta razón. ¿Qué es lo que hace uno, que es más ignorante? Bueno, si el especialista dijo, yo me someto. Lo mismo pasa con la palabra. La palabra dice, Dios diciendo, tienes que hacer esto, esto y esto. Y uno, que se cree importante, dice: no, es que no es tan así. Uno tratando de corregir a Dios, de cómo vivir la vida. Suena arrogante, ¿no? Y es arrogante. Eso es lo que el apóstol está hablando acá. Debemos entonces someternos a la palabra porque ella es de Dios. Ahora, también significa entender y asumir nosotros que, porque ella es inspirada, ella es la fuente primaria a la cual todas las demás fuentes de información deben curvarse.
No es solamente primaria para mí, no es solamente inspirada para mí, no es solamente un libro de religión. Es el libro que se revela a toda la creación. Por lo tanto, significa que ella es la fuente última de consulta. No es mi corazón, no es simplemente la sabiduría, la ciencia humana, sino que ella se impone por sobre las demás. También significa que reconocer que no puedo tenerla dentro del escenario únicamente religioso eclesiástico. La Biblia no tiene función solamente para cuidar de los quehaceres de la fe, pero los quehaceres de la vida. Y hay una frase muy interesante de Norman Wright que dice lo siguiente: el punto central del cristianismo es que ofrece un relato que es el relato de toda humanidad. Es una verdad pública. Porque el Dios acá es el Dios que creó a todos y no solamente a los evangélicos. La Biblia no es el libro de los evangélicos, la Biblia es el libro de la humanidad, para la humanidad. Por eso debe ser predicada a todas las naciones. ¿Por qué? Porque es una verdad que por ser verdad se impone a todas las naciones. Es la verdad que revela todas las mentiras. Es la verdad que tiene que ser entendida y creída por las gentes. De eso se implica el hecho de que la Biblia sea inspirada por Dios. Pero hay un otro aspecto en ese texto. El texto dice que ella es inspirada por Dios y útil. Yo creo que esa expresión, decir que la Biblia es útil, sea una de las más revolucionarias en esta frase. Porque por la práctica que vemos de muchos cristianos, muy poca utilidad han encontrado en ella. Esa es la verdad. ¿Y qué queremos decir que sea útil? ¿Qué significa que sea útil? Primero, la idea de útil aquí es de que es ventajoso, de que es provechoso, de que entrega beneficios al que hace uso de ella. Y fíjense que la utilidad es tan importante para la raza humana porque uno agrega valor a las cosas que son más útiles. ¿Sí o no? Mientras más utilidad, más valor tiene. Y de hecho es así cuando nos están tratando de convencer a comprar algo, sea su esposa, su marido, su hijo, y dice, no, si eso voy a poder usar de muchas maneras, ¿no es cierto? Si una ropa, no, si lo voy a poder usar en muchos contextos, me va a ser muy útil. Cuando te venden un celular te va a decir, no, es que te ayuda con esto otro, con eso otro. Te muestran las utilidades para convencerte del valor del objeto. Aquí el apóstol Pablo va a decir, la Biblia es útil, es extremadamente útil. Es decir, tiene valor para la toma de decisión, tanto en la esfera pública como privada. Es transversal, su utilidad es notoria. Pero útil para qué? Y ahí él viene a decir, y hace una lista de 4 elementos que confirman su utilidad. Él dice, es útil primeramente para instrucción. La expresión que el apóstol utiliza acá es una expresión que implica en educación, formación, entregar conocimientos para que las personas puedan entender, para que puedan conocer, para que puedan aprender. Es decir, la Biblia va a ampliar su perspectiva de la realidad. La Biblia te va a dar información que necesita para la toma de decisión. Y sabemos que es así. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones porque teníamos malas o pocas informaciones? Y por tener informaciones comprometidas, nosotros tomamos decisiones equivocadas. La información te ayuda a la toma de decisión. Por lo tanto, la palabra de Dios viene a instruirnos, a educarnos. Pero también la segunda cosa, la segunda utilidad que el apóstol indica aquí es con la palabra redarguir. Es útil para redarguir. Quizás tú como yo no sabía qué significaba la palabra redarguir, que es una palabra no muy común en nuestro lenguaje diario, ¿cierto? Redarguir viene de reprender, refutar. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra es útil para que podamos refutar o para que se pueda refutar o combatir los razonamientos, los pensamientos, los argumentos que tenemos en nuestra mente, que están equivocados. La palabra entonces, ella viene para poder enseñar efectivamente, ella viene a desconstruir las estructuras de pensamiento equivocadas para que pueda entonces volver a construir correctamente. Eso es lo que él dice, ella viene para redarguir, para exhortar, para reprender, refutar toda una argumentación falsa que yo tengo en la mente. Y la tercera palabra está conectada con esa, que es la palabra corregir.
La palabra corregir aquí utiliza una porción, una fracción de la palabra que es muy utilizada en nuestros días, con palabras como ortopedia, ortodoxia, ortodoncia. Entonces, cuando uno va a corregir los dientes, el ortodontista va a poner en el lugar correcto. Corregir tiene que ver con volver al lugar donde debiera haber estado. Si bien la palabra de Dios viene a refutar los pensamientos equivocados, ella viene también a construir argumentaciones correctas. Y la idea de corregir acá es la idea de forzar para que esté firme. Cuando uno pone, ¿no es cierto?, ahí en la pierna el yeso para que el hueso esté bien firme, ¿no es cierto? Ahí el pastor Daniel puede decirnos cómo hacer para que corrija el hueso y vuelva al lugar y todo el tema. Eso es corregir. Y es interesante, hace unos meses, al inicio de la cuarentena, compramos un mueble allá para Iglesia Pródigo y yo me puse a armarlo. De esos muebles así como para guardar cosas. Bueno, las instrucciones eran muy malas y muy pencas y uno igual no maneja mucho, entonces uno lee y no entendía. La cosa es que yo armé y en una ocasión me di cuenta que lo había armado al revés. Frente a esa situación yo solo tenía una opción: desarmarlo, es decir, desconstruir, redarguir el mueble para poder entonces corregir, armarlo correctamente, para que él esté correctamente armado. Lo mismo hace la palabra de Dios con nosotros. Es extremadamente útil para apuntar a todos los aspectos equivocados de nuestro pensamiento y dar entonces una comprensión correcta de la realidad. Pero también la cuarta palabra que él utiliza aquí es instruir. En instruir uno puede pensar que es simplemente como educar, pero instruir, él utiliza otra palabra, la palabra paideia, una palabra que hoy día nosotros conocemos como, o utilizada como pedagogía, que originalmente era la idea de la educación de niños, la formación, la instrucción. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con una idea más de entrenamiento, de disciplina, de desarrollar una serie de prácticas que permita a que se consolide una conducta. Eso es lo que la palabra viene a producir, esa instrucción, esa pedagogía en justicia. Pero justicia acá no tiene que ver con la justicia que nosotros vulgarmente ponemos en términos más de justicia social o la justicia del juzgado y de los jueces, de las leyes. La justicia acá, la idea de justicia, es la idea que la palabra utiliza, por ejemplo, en el Salmo 1 para hablar del justo. Aquí estamos hablando de justicia moral, estamos hablando aquí de una conducta que es de excelencia en la virtud. El justo aquí es el virtuoso. Y fíjense que la búsqueda por la virtud es un retrato de la historia humana. Porque cuando nosotros miramos a los problemas que vivimos en nuestro país, la violencia, la corrupción, la injusticia, ¿qué es eso? Son ausencias de virtud. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Queremos un país más virtuoso. Queremos gente que sea más generosa, gente que sea más humilde, gente que sea más bondadosa. El problema es que nosotros queremos que la gente sea así de forma mágica. Lo que la Biblia va a decir es que ella es quien instruye al ser humano para que el ser humano sea virtuoso. Porque ella nos conduce al camino de la virtud. Porque Dios es la virtud en sí mismo. Y Él es quien nos lleva a la virtud a través de la redención en Cristo Jesús. Y la palabra es el instrumento para que yo pueda experimentar. Porque a través de la fe en la palabra de Dios es que yo tengo vida nueva. A través de la fe de la palabra de Dios puedo nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo entonces obra en mí esa virtud. Obra en mí esa justicia acá. Así que esas son las utilidades de la palabra de Dios. Y al final, el versículo 17, él dice, para que nosotros todos, o para que todo hombre de Dios sea perfecto y perfectamente preparado para toda buena obra. Como que culminando, cerrando la idea principal del texto del capítulo 3, mostrando que la idea de Dios es que seamos perfectos. Y alguien va a decir, bueno, pues nadie puede ser perfecto. Todos somos imperfectos.
El punto acá es entender que esta perfección tiene que ver con la idea de ser pleno, de ser completo. Esa es la meta de la vida. Estamos trabajando para perfeccionarnos de una u otra manera, quizás de formas equivocadas. Pero el ser humano naturalmente busca esa perfección, ese mejoramiento. Aquí la idea es desde la perspectiva de Dios para que seamos plenamente lo que Dios quiere que seamos. Es decir, habilitado para hacer con excelencia, habilitados para hacer de forma completa y plena todo lo que Dios demanda de nosotros. Y fíjese la expresión para toda buena obra. Él no habla aquí simplemente en el ámbito de la religión, en el ámbito de la familia, en el ámbito privado, sino que para toda buena obra. La Biblia es útil para transformar el ser humano, para cambiarle el corazón, para cambiar la forma como él ve y actúa en la sociedad, para cambiar la forma como él ve y actúa en la familia, para cambiar la forma como él hace negocios, la forma como él construye el sistema educativo de un país. La palabra de Dios es extremadamente útil. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Mucha gente va a decir, es que yo no veo tanta utilidad. Y la cosa es que tú no sepas usarla no significa que ella no tenga esa utilidad. Fíjense ustedes que al inicio de la cuarentena, con todo ese tema de los cultos online, tuvimos que hacer los cultos vía internet y teníamos que trabajar con programas de edición, de grabación. Y yo no me manejaba mucho en eso, así que tuve que investigar. ¿Y cómo hace uno? Se mete a YouTube para buscar en los videos. Y me encontraba con algunos videos de los tipos diciendo así como que ese programa es fantástico, te permite hacer 1.000.000 de cosas, es muy útil, puedes hacer cosas profesionales. Pero yo tenía el mismo programa y decía, ¿pero cómo? Si yo no veo esas cosas acá, ¿qué programa está viendo ellos? Lo mismo pasa con la palabra. Es que si nosotros tenemos un conocimiento más limitado, quizás no veamos todas las funcionalidades de una forma tan obvia. Pero en la medida en que nos metemos, vamos descubriendo más y más y más de la palabra de Dios. Y ella va llenando más y más de nuestra cosmovisión, de nuestra visión del mundo, de nuestras pasiones, de nuestras ideas, de nuestras opiniones. ¿Cómo debemos actuar entonces? Primeramente, comienza a estudiar la Biblia hoy. Eso es lo primero. Saca la Biblia de esa cuarentena ideológica que la tiene guardada, sea en una aplicación en el celular, sea en un estante, en un cajón, y trae la Biblia para la vida. Estúdiala, léela todos los días. La gente se pregunta, ¿pero por dónde comienzo? Por el comienzo. Lee por el inicio, quizás el inicio del libro de Génesis, o el inicio del Nuevo Testamento, o el inicio de algún libro, pero léala. Ese es el mandato bíblico, que tengamos un conocimiento, y no hay otra forma de tenerlo si no nos exponemos a ello. Lee la Biblia. Ay, pero ¿por qué versión? Cualquiera. La Reina Valera, cualquiera de sus ediciones, la NVI, la NTV, o sea, estamos aprendiendo la palabra. Tampoco vamos a exigir aquí, no, es que tengo que leer en griego, en hebreo. No es así. Lee la versión que tengas. Obviamente hay que decir que Traducción del Nuevo Mundo no es una versión bíblica, es un texto herético de los Testigos de Jehová. No lo lea, ¿ok? Y también el Libro de Mormón, bueno, no basta decir que tampoco es Biblia. Así que estamos hablando de traducciones que se encuentran en la esfera evangélica, para decirlo de una forma concreta. Así que, por la traducción que más te acomode, pero léala. Comienza a estudiar la Biblia hoy, porque ella es extremadamente útil. Descubrirás de su utilidad mientras más te expones a ella, porque es el Espíritu Santo utilizando el texto que Él mismo inspiró para abrir nuestros corazones, para desconstruir las mentiras en las cuales nosotros creemos y conducirnos y hacernos de nosotros personas más parecidas con Jesús. Comienza a estudiar tu Biblia hoy. Pero también, la segunda cosa, aprende a valorar las instancias de educación en tu iglesia. Quizás alguien va a decir, no, es que igual el estudio bíblico allá es un poco fome. Y muchos no dicen, pero piensan. Y la cosa es que quizás eso revela
una ausencia de amor, no tanto por el estudio bíblico en sí o por el ejercicio de estudiar la Biblia en sí, sino que una ausencia de amor por el propio Dios, que es el objeto de estudio, o que es el autor de la revelación. Así que tenemos que repensar quizás un poco nuestras propias trabas. ¿Por qué me da lata? ¿Por qué me aburre? Porque cuando uno está enamorado, cuando uno está apasionado, todo se pone más fantástico, más hermoso, más interesante. Porque uno va descubriendo cosas nuevas del otro. Uno va aprendiendo formas de cómo se viste, de cómo se ve, de cómo habla, de cómo piensa. Y todo eso va generando un enamoramiento mayor y mayor. Es muy importante que valoremos las instancias de educación, todas ellas que tenemos en nuestra iglesia, para no decir tonteras en las redes sociales, para no andar pensando tonteras en la vida y para no andar diciendo, pastor, ¿qué hago? El pastor te puede instruir, pero tú podrías saber mejor de haber estado estudiando y utilizando las instancias que están ahí para aprender de la palabra. Ahora, vale la pena decir también que ese estudio de la palabra no debe producir personas como vemos de repente en las redes sociales, los peleadores doctrinales que están ahí peleando y peleando a la gente porque nadie es tan santo y sabio como ellos y nadie sabe mejor la Biblia como ellos. Si la Biblia te produce ese tipo de conducta, hay muy poco de Biblia en ti y muy poco de Dios en ti. ¿Por qué? Porque como vimos en el texto, ¿qué es lo que hace la Biblia? Ella nos perfecciona, nos hace más parecidos con Jesús. Ella nos entrena en virtud. Y mucho de lo que vemos en las redes sociales no tiene nada que ver con virtud. Si la palabra de Dios no te hace humilde, te falta más palabra de Dios para romper con la dureza del corazón. De repente hay gente con mucha teología y poca Biblia porque no quiere escuchar al Señor, porque están tan convencidos de la verdad, de su verdad, que no se someten a la verdadera palabra de Dios. Pero también, una última cosa, nosotros tenemos que traer la palabra de Dios para el centro de la esfera pública. Porque no es verdad solamente para nosotros. Es la verdad de Dios para el mundo. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que usarla para yo entender la realidad. Entender la realidad a través de ella, a partir de ella. Yo puedo aprovechar todo lo que la ciencia produjo y produce. Porque Dios también utiliza la ciencia para guiar y bendecir a las naciones. Pero la única y última regla que gobierna por sobre todas las demás es las Escrituras. Ella es la confesión de las confesiones. Ella es la constitución de las constituciones. Ella es la verdad última que gobierna por las demás verdades, sean ellas académicas, científicas, de sabiduría popular y de donde sea. Así que tenemos que traer la Biblia para nuestra esfera pública, es decir, buscar en las Escrituras cómo portarnos en sociedad, buscar en las Escrituras, cómo portarnos en la iglesia, cómo educar a los hijos, cómo debe ser mi matrimonio, cómo debo guiarme en el pololeo, cómo debo actuar y manejarme en la universidad. Es la Biblia quien debe conducirme, y no mis sentimientos, y no el sentido común, o simplemente, en términos vulgares, la ciencia humana. Sino que la sabiduría divina, ella da mayor valor y tratando de refinar la propia ciencia, purificar la propia academia, mejorar incluso la calidad de vida de aquellos que aún sin creer en ella son afectados por nosotros al vivir la palabra de Dios en el mundo. Ese es así como bendecimos al mundo. Tenemos que entender lo que dijo el apóstol Pablo y con eso termino. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Que Dios os bendiga y que su palabra llene nuestros corazones en ese mes tan especial para nuestro país, y que podamos nosotros crecer más y más en santidad, en justicia, a través de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos para terminar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Llena nuestro corazón de tu palabra. Danos, Señor, más y más amor por ella.
Gobierna, Señor, nuestros corazones, para que llenos de tu palabra podamos reflejar al mundo la justicia y la gracia de Dios. En el nombre de Él es que oramos. Amén y amén. El Señor nos bendiga.